Señores, retornamos a su canal 24 Santo Domingo TV, como siempre, Canal 69, señal abierta para todo el país. Los amigos que están allí en Cotuí, en Sánchez Ramírez, que están pendientes de esta entrevista del señor Ricardo, que estén ahí en el 69 de UHF, que se ve perfectamente en todo el Cibao, pero también en las redes sociales, @enfocado.tv. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, el señor Ricardo de los Santos. Ricardo, saludo, ¿cómo estás? Sí, gracias. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes al público que tarde tras tarde sigue este prestigioso espacio. Gracias. Excelente, Ricardo. Muchas gracias. Ricardo, tenemos que entrar de una vez en materia. Vemos la situación que se da ahora mismo, específicamente con el transporte de pasajeros, con la queja con esta ley de hidrocarburos. Ustedes como transportistas de carga, ¿cuál es su posición en este sentido? Fíjate, nosotros estamos en la misma situación. La única diferencia es que el transportista de pasajeros socializa más con a quien le brinda su servicio, que es al usuario, pero nosotros, eso no quiere decir que no tengamos la misma importancia como transportistas de carga, porque todo el mundo aquí sabe que aquí existe un solo sistema de transporte de carga en camiones, sí, y que todo hay que transportarlo. Nadie, pero absolutamente nadie, produce en su casa lo que consume. Hay que transportarlo. Entonces, nosotros como transportistas de carga, que tenemos una gran responsabilidad, si se quisiera decir, para lo que es la estabilidad en la canasta familiar, porque dependiendo de cómo fluctúe el precio en el transporte, de igual manera, el productor, el empresario, el importador, el manufacturero, ¿qué hace? Que le aplica ese costo al producto final. Entonces, ¿quién lo paga? Toda la sociedad en sentido general, toda la población, pero sabemos que siempre lo más afectado es la clase más pobre. Sí. La clase más pobre que nosotros hoy decíamos en el Congreso, de que aquí los pobres están trabajando solamente para pagar pasajes y darle de comer a su familia una vez al día, y no una comida de calidad, sino lo que le puedan dar a comer a su familia. Esa es la realidad del país nuestro. Pero también nosotros, fruto del alza inapropiada de los precios de los combustibles, también tenemos que decir que el sector productivo nacional va a la quiebra de la forma que vamos avanzando. Y yo pongo como ejemplo dos sectores del área productiva del país. Nos referimos a los productores de pollo, donde hoy producir una libra de pollo le cuesta alrededor de 26, 27 pesos. El costo de producción estamos hablando, pero lo están vendiendo ahora mismo en la actualidad a 15 y 14 pesos. Entonces, ¿quién les responde a ese sector por esa diferencia? Pero ustedes vieron lo que tuvo. Pero una diferencia del 50%. Sí. O sea, ellos están vendiendo como un 40% menos del costo de producción. Increíble. Imagínense ustedes. Sí, entonces no hay ningún tipo de beneficio. A ese tipo de productor, como yo, como transportista de carga, le hablo de que le voy a aumentar tarifa. Pero yo quiero que el gobierno me diga cómo yo voy a soportar, transportar con los precios que tengo, con los actuales precios en el costo de los combustibles. Pero otro sector que también hemos visto con ojo de piedad, podríamos decir, es a los productores agrícolas, donde vemos en el sector de los productores de banano, que después de tener su producto ya listo para comercializar, han tenido que deshacerse de ellos, dándoselo a comer al ganado. O sea, eso es algo bochornoso. Y nosotros en esa parte que queremos hacer una crítica fuerte al gobierno, porque no se explica, yo lo decíamos así mismo en el Congreso, no se explica que lo que se produce en una media isla como nosotros, un terruño de tierra, aproximadamente 10 millones de habitantes, no haya una política en un gobierno que esa producción de ese pequeño fragmento que componemos de lo que componemos el mundo. Señores, el mundo está compuesto por unos 7.450 miles de millones de personas. Entonces tú me dices a mí que yo no soy capaz de colocar lo que se produce en 10 millones de personas en una población de más de 7.450 miles de millones de personas. O sea, tenemos que revisarlo. Eso no es justo, eso no es posible. Y así hablamos de competitividad, así hablamos de progreso, así hablamos de este gran crecimiento económico, que de verdad nosotros no sabemos de dónde el Banco Central saca esos números que le da ese crecimiento económico, porque nosotros que vivimos el día a día, que vamos a los supermercados, que estamos en el día a día del diario vivir del dominicano y de la dominicana, nos damos cuenta que esa no es la verdad. No hay tal crecimiento económico. Todo lo contrario. Esta es una sociedad que yo no me explico dónde va a llegar ahora mismo con el desenfrenado
o la desenfrenada salsa en los precios de los combustibles por un mal manejo, o por no pues vamos a llamarlo un mal manejo, sino por un manejo a conveniencia del Ministerio de Industria y Comercio y por ende al gobierno. Pero esto no está establecido en la ley, el manejo de No, pero yo quiero que me explique, que alguien, yo quiero que baje ese gran científico me explique porque yo no logro entender. Yo quizá no sea muy inteligente, pero no creo que sea tan bruto también. ¿De qué fórmula se aplica para establecer el precio? El precio en galón de combustible, de los diferentes combustibles, de gas, de gasolina. Porque nosotros lo que se adquiere es el barril de petróleo crudo. Sí. Y de ahí, entonces, es que extraemos los diferentes tipos de combustible. Entonces, si tú compras el barril de petróleo a un precio, para tú aumentar o hacer la rebaja, tal y como dice la ley, entonces debe hacer todo proporcional. Cuando un galón de gasoil costaba 10 pesos, el galón de gasolina costaba 20. ¿Y el precio en ese sentido? En ese sentido. ¿Las proporciones? Entonces, proporciones, mira la gran diferencia. El galón de gasoil costaba 10 pesos y la gasolina 20. Si tú creas una ley, como la de hidrocarburos, para que cuando sube en el mercado internacional sube y cuando baja, baja, cuando tú tienes esos márgenes, nunca en la vida, si tú aplicas bien la ley, el margen puede ir cerrando. Todo por el contrario, porque tú estás tratando con términos porcentuales. Y mientras más grande es el valor, lo que va a ir la brecha, que se va abriendo más. Que se va abriendo. Sí. Pero hoy tenemos una gasolina a 200 pesos bajitos y un gasoil también a 200 pesos bajitos. O sea, hay una política clara, tenemos mucho consumo de diésel, vamos a buscar la forma de irle subiendo al diésel, por ahí que vemos que la ley ha sido aplicada a hechura y semejanza del gobierno, de hacer todos los viernes, como se hace, una reforma sin pasarla por el Congreso. Necesitamos tanto millones de pesos para tal o cual proyecto o para tapar tal o cual déficit, entonces vamos a aplicárselo a tal combustible. Entonces ahí nosotros vemos que no hay una aplicación clara de la ley. De igual manera, cuando el combustible estuvo, ahora en el mes pasado, reciente, el barril de petróleo a $75 el barril, la tasa del dólar, que es el otro componente que se toma en consideración para fijar los precios, todo el mundo sabe que en los últimos tiempos ha estado más o menos al nivel. Pequeñas alzas. Alza controlada. Sí. Muy controlada. Ahora anda casi por 49 y algo. Sí. Muy controlada. Entonces, así mismo estaba cuando teníamos el barril de petróleo a $75. Entonces, con el barril de petróleo a $75, el galón de diésel estaba a 192,50, el regular que nosotros usamos. Y hoy el barril de petróleo a $68, el galón del gasoil regular está a 195,80. O sea, eso es lo que yo quiero que me expliquen. Yo estoy pagando 3 pesos con 80 centavos más el galón ahora mismo y estoy comprando $7 más barato. O sea, esa es la fórmula que yo quiero que un científico de industria y comercio me convenza a mí y que convenza a ese pueblo dominicano, que convenza a toda la sociedad de decirle, mira, la fórmula que yo aplico es esta. Si me demuestran eso, yo les pido disculpas, pero a mí, a todo el pueblo, y todo el mundo está claro, que lo que se da en el Ministerio de Industria y Comercio es que ahí lo que se reciben es órdenes. Necesito tanto, búscalo como, no sé, tú te la bandeas. Igualmente pasa con el gas propano. Todo el mundo sabe que el gas propano tuvo mucho tiempo que estuvo subsidiado, ok, pero cuando se lanzó, que se eliminó el subsidio completamente al gas propano, que fuera flotando de acuerdo a cómo lo mantuvieran en el mercado, nosotros teníamos el galón de gas en ese entonces a 25 pesos. Era 6 pesos cuando tenía el subsidio y ahí subió a 25 pesos cuando se eliminó el subsidio. Ya hoy está por encima de 120. ¿Qué pasa? Que como el dominicano es un sobreviviente y busca alternativas para sobrevivir, aquí fue el dominicano que empezó a inventarse que un carro de gasolina convertirlo en gas para ponerlo buscando economía. Sí. Pero el gobierno ha visto que ese combustible en un momento llegó a ser el combustible alternativo y como la población se desvió a utilizar el gas licuado de petróleo como un combustible en los vehículos, empieza masivamente a crecer. Y ahí fue que lo liberó. Sí. Claro, a crecer, lo liberan, pero no solo lo liberan, sino que tú ves cómo le van aplicando el alza, que tampoco se corresponde a si se estuviera aplicando de una forma correcta desde que se liberó, desde que se puso a que fluctuara de acuerdo al mercado internacional el galón de gas. También ahí lo han hecho como se ha entendido. Mira,
vamos a ponerle al gas porque eso es lo que se está consumiendo. Y nosotros tenemos que de una forma u otra buscar la forma de tapar tal o cual. No, y eso afectó grandemente a las amas de casa realmente. Sí, porque entonces eso no solo afecta a los transportistas, sino que afecta también a las amas de casa, tal y como tú dices, bienvenido. Es decir, que la política que ha llegado a cabo el gobierno desde el Ministerio de Industria y Comercio, vía la ley de hidrocarburos, ha sido una política a conveniencia de los gobiernos de turno. No vamos a decir que es este, no. Todos los gobiernos han aplicado mal la ley de hidrocarburos y muestra de ello es los datos que estamos dando. Entonces yo quiero, si alguien se sienta aquí conmigo y me dice así, mira, yo utilizo tal y cual fórmula y me da esos resultados y me lo demuestra, yo le pido excusa. Pero es muy difícil que aparezca un científico en el mundo que pueda dar con la fórmula que aplican los científicos de industria y comercio. Y en ese sentido, ¿qué está haciendo Fenatrado? ¿Y qué está haciendo, por ejemplo, el congresista? ¿Cuáles son los proyectos para que varíen eso o variar esa ley? ¿Cuáles son los pasos que se están dando? Porque obviamente yo creo que ni un científico de la NASA va a venir a poder explicar, como lo ha explicado Ricardo, la situación de dónde sale eso. Sí, pero yo quisiera que Ricardo, bien, perdóname, me lo conteste después de esta pausa que tenemos que hacer. Le pedimos su audiencia, en unos minuticos estamos por aquí, Ricardo. Señores, retornamos aquí. Estaba pendiente que Ricardo contestara la pregunta que le hacía bienvenido. Si como congresista o en su caso como líder sindical, ¿cuáles son las acciones o qué estamos haciendo para llevar a cabo una solución a este tema de los hidrocarburos? Sí, gracias. Para dar respuesta en el mismo orden que bienvenido nos hizo la pregunta, nos decía que ¿qué está haciendo Fenatrado? Sí. Fíjate, nosotros para el día de mañana tenemos convocado un Consejo Nacional de Camioneros, donde participan Permíteme, Ricardo, atención Portal, atención Noticias del Cibao, esto es una primicia, mañana se convoca... Sí, nosotros tenemos convocado para mañana a 12 de la tarde. Sí. Un Consejo Nacional de Camioneros, donde vienen 2 o 3 representantes de cada sindicato que tenemos en el país, afiliados a Fenatrado, que estamos hablando de unos 213 sindicatos y asociaciones. Muy bien. Es decir, que mañana nosotros tenemos una Asamblea General, Consejo Nacional de Camioneros, y nosotros ahí vamos a discutir el problema que tenemos, que es el alza de los combustibles, y ahí determinaríamos cuál sería la política a seguir, cuáles acciones se tomarían. Eso ya es mañana. Antes de eso, nosotros, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver que publicamos en un espacio pagado en el listín, ahora el lunes, donde planteábamos la situación en la que nos encontramos, porque nosotros estamos trabajando con déficit, estamos operando con déficit, o sea, con pérdidas, sí. Pero a una gran parte de lo que brindamos nuestro servicio, la pérdida de ellos es igual y quizás mayor que la de nosotros. Sí. Es decir, y en esto tenemos que ser honestos. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, procurar de que para yo mejorar mi situación, empeorar la del cliente a quien le doy el servicio. Porque el negocio que no es ganar, no tiene sostenibilidad. Y si no se sostiene mañana, ¿qué yo hago con camiones si no tengo que transportarle? No hay. Es decir, que así es una cuestión lógica y que nosotros tenemos que velar por que se mantenga el sistema, no la institución que yo dirijo, sino que todos los sectores involucrados, todos los sectores productivos del país, busquemos la forma de sobrevivir. Y este es un momento donde nosotros queremos hacer un llamado a toda la sociedad en sentido general y que el gobierno entienda que el problema del control se le está saliendo de la mano. Esas manifestaciones que se están viendo, eso es una señal clara, eso es el inicio, o sea, eso no se sabe dónde pueda llegar. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos una población desesperada, con el alto costo de la vida, ahora estos combustibles han venido, la falta de energía eléctrica, en fin, son tantas las situaciones negativas que tenemos en la sociedad ahora mismo que yo sé que el gobierno debe estar pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Quién podrá defendernos, como decía el comediante aquel? Sí. De igual manera, en el ámbito ya con relación a la ley, nosotros hoy precisamente estábamos discutiendo unos cuantos legisladores, donde vamos en conjunto a preparar un anteproyecto para ver cómo logramos modificar la ley de hidrocarburos para que por lo menos se transparentice la aplicación. Correcto. Porque, ¿qué sucede? Quizá la ley no tenga tantas debilidades. Lo que sucede es que aquí salen las leyes del Congreso, pero ahí entonces son sometidas a unos reglamentos de aplicación, que es donde ahí se pone el punto sobre la I que yo quiero que esté. No el punto sobre la I que lo lleva, sino en donde yo quiero que esté el punto ahí. O dejan el espacio para que pase. O dejar el espacio para colocar lo que yo entienda que debo colocar en un determinado momento.
Es decir, que nosotros estamos enfocados en ver cómo logramos modificar la ley y que el reglamento para la aplicación, también hay que buscar una fórmula que la modificación de la ley traiga consigo un reglamento de aplicación donde la población pueda participar en ello, todas las fuerzas vivas que puedan participar, porque los combustibles, como hemos dicho, el gobierno lo está asumiendo como, vamos a decir, los viernes para los dominicanos son el día de mayor preocupación. Es el viernes, ¿y cómo viene hoy? ¿Qué trabaja? Entonces, el gobierno, todo por el contrario, mediante esa ley y el reglamento que tiene, lo que hace es que el viernes lo ven como el día de cómo yo voy a resolver mi problema. Como una tabla de salvación. Una tabla de salvación. Yo voy a aplicar una reforma que no la tengo que pasar por el Congreso, ni por las cámaras bajas, ni por la Cámara alta. Esa la aplico yo a mi conveniencia, a como yo entienda. Es decir, que son de las cosas que nosotros tenemos que buscar la forma de que se eliminen definitivamente. Ricardo, viendo escuchado esa exponencia tan precisa en cuanto al tema de esta ley, en la parte sindical, vemos aquí, nos escriben en las redes sociales, ya el sindicato como tal de Fenatrado, hay quejas a veces en la sociedad por la falta de educación, a veces la velocidad, lo que se suele dar a veces con esos camioneros, esas patanas que vemos en la carretera precisamente en esta semana, un hecho horroroso en la comunidad de Jaina, en La Pared, donde se acusa a un conductor de una patana que pudo, una situación de un accidente ahí donde 2 niños de 15 años perdieron la vida. ¿Cómo están trabajando ustedes como sindicato en esta orientación, formación y capacitación de los choferes? Fíjate, nosotros siempre hemos dicho que el problema fundamental en el tránsito, el transporte y la movilidad en nuestro país es precisamente la falta de educación. Sí. Ahí radica todo. Si nosotros fuéramos educados, todos, sí, los camioneros, el taxista, el que anda en el vehículo privado, el motocicleta, todo el que use la calle, si tuviéramos los niveles de educación que se necesitan, yo le aseguro a ustedes que la realidad fuera otra. Sí. Y lamentablemente, con esos niveles de falta de educación que tenemos, todos los sectores, imagínate tú, nosotros con esos niveles de educación, pero a eso agrégale la falta de planificación urbanística que tenemos. Sí. Tú le sumas el parque vehicular que tenemos, las condiciones del parque. Las condiciones del parque y lo sobrepoblado que estamos. Sí, así es. Porque aquí tuve una casa de clase media con 2 vehículos y eso sí, ya eso es normal. Es algo cotidiano. Sí. Bueno, incluso uno puede ver en imágenes, por decirlo de esta manera gráfica, casa cayéndose con una gran jipeta. Un buen carro. Ese caso lo vemos nosotros todos los días. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros somos los más preocupados por el tema de la educación vial y estamos trabajando fuertemente con los choferes nuestros, con los camioneros afiliados a Fenatrado. Ahora mismo ya estamos trabajando en acuerdo con el Infotec, donde nos van a dar cursos de capacitación. Iniciamos ahora en esta semana, vamos a iniciar por el Sindicato de Santo Domingo. Queremos llevar eso en todo el país. O sea, siempre hemos venido dando cursos de capacitación, pero ahora ya vamos a entrar en un acuerdo con el Infotec para ver cómo nosotros vamos capacitando. ¿Por qué decimos que somos los más preocupados nosotros? Porque siempre que haya una coalición entre un camión, un motor, un carro, una camioneta, una jipeta, es lamentable decirlo, las víctimas fatales casi siempre van a estar del otro lado. Sí. Lógico. Todos nosotros tenemos las desventajas de que tenemos que caminar en la misma carretera que caminan los demás vehículos, pero que además, y eso siempre lo hemos dicho y no se nos ha querido prestar atención, se lo hemos manifestado al interno, el conductor de vehículos pesados, cuando va a renovar su licencia, tiene que tomar un cursillo allí, una charla de 1 hora y hasta 2 horas para poder renovar la licencia. Entonces, yo le digo claramente al Intran, ese curso, esa charla debe ser para todos los conductores. Aquí solamente estamos tratando de enseñar al que está supuesto a saber. ¿Por qué decimos esto? Porque yo que manejo un camión, yo sé que un camión con 40 toneladas que yo llevo ahí detrás, y yo voy a 40 kilómetros por hora, yo necesito para poder frenar este vehículo, yo necesito 50 o 100 metros, puede decir. Para bajar la velocidad. Sí, pero usted que va en su vehículo liviano a 40 kilómetros por hora, usted en 15 metros lo puede detener. Así es. No sabe que tiene que dejarle ese espacio
a ese camión que viene detrás, ahí viene el accidente, viene la colisión. El culpable siempre va a ser el camionero porque la parte más agraviada es el otro lado. Con esto no quiero decir que no haya muchísimos choferes imprudentes de nosotros y que nosotros lo vivimos supervisando y lo sancionamos, les aplicamos sanciones, pero la peor situación para nosotros es que precisamente tenemos que compartir la calle, la carretera, con aquella gran cantidad de vehículos pequeños que no tienen la más mínima de la conciencia de cómo funciona un vehículo pesado. De igual manera, tú a veces vas en una esquina y el camión te prende las direccionales y te diciéndote que va a doblar a la derecha. Pero para doblar a la derecha, tiene que hacer un pequeño giro antes hacia la izquierda. Por eso le llaman de giro amplio. Sí. Porque es de giro amplio. Pero el vehículo de giro amplio. Hay cantidades de conductores en la calle que no tienen la más mínima idea de lo que ese camionero va a hacer en ese momento y viene y se le coloca por la derecha por donde va a doblar. Entonces, todo vehículo, todo, no importa el tamaño, tiene un punto ciego. El punto ciego es que en una determinada ubicación, en alguno de los laterales de tu vehículo o la parte trasera, hay un espacio que no se ve. Que no se ve. Entonces, si en un vehículo pequeño, tú tienes ese espacio que no se ve, imagínate tú en un camión, el punto muerto, ¿cuál es la distancia? Más amplio. Entonces, a veces el camionero produce una situación, pero que no se puede ni siquiera imaginar de que lo están llevando. Y es por ello que nosotros decimos que hay que buscar la forma de educar, pero no solo educar a los camioneros. Es integral, una educación desde el niño. Incluso yo sugiero que a conducir se le enseña a los niños, desde que tengan 14 o 15 años, para cuando ya vaya a tomar un volante en su mano. Pero yo te voy a regalar algo, ahora mismo, una idea, que yo he podido apreciar. Tú sabes que uno de la fórmula del método científico, lo primero que se hace es observación. Correcto. Para uno determinar el problema. Y yo lo he visto en la calle porque me preocupa realmente la velocidad. Quizá va a contravenir un poquito lo que dice, que es verdad, y es para complementarlo, ¿no? Yo he visto choferes de vehículos pesados muy jóvenes. Parece ser que la juventud no liga con ese tipo de vehículos. Porque lo he visto con preocupación acelerar en espacios donde no hay necesidad de hacerlo. Quizás ya casi con un semáforo, o casi no, con un semáforo en rojo acelerar como una especie de esa cosa que solo lo hace la inexperiencia y la juventud. O la falta de conciencia. Ese furor de la juventud. Ese furor de la juventud, como que a veces. Entonces, esos son puntos que también para los fines de la educación y la formación y la concienciación de ese ejercicio, de ese sector, debe tomarse en cuenta. Yo y propusiera que a una persona de menos de 30 años no se le otorgue, un decir, ¿verdad? Fíjate, la madurez en todo en la vida es necesaria. Es un elemento. Es un elemento fundamental. Fundamental. Eso estamos claros. Antes, tú siempre veías a un camionero, al hombre robusto, al hombre fuerte, al hombre... Sí. Ya hoy tú te encuentras con muchos jóvenes que manejan camiones. Sí. Eso no quiere decir que lo hagan de la peor forma. Pero me adhiero a tu planteamiento de que no se le ponga quizá un límite de edades, pero sí que se busque la forma de que por lo menos se haga como hacemos nosotros en Fenatrado. ¿Qué hacemos nosotros? Allí no se le da un camión a una gente que llegó de la calle, a una persona de que porque yo dije que soy chofer. No. Usted tiene que llegar allí y normalmente casi siempre se entra como ayudante al lado de un chofer. Correcto. Y cuando ese chofer entiende que ya ese ayudante puede elevarse a la categoría de chofer y de la calle, entonces es que maneja un camión de Fenatrado. Muy bien hecho. Por eso ustedes ven que todos esos accidentes de tránsito, la presencia de los camiones nuestros, todo el mundo sabe el volumen de cuánto es en la calle, porque nosotros andamos plenamente identificados. Y nosotros con esa presencia de camiones que tenemos en la calle, increíble, nosotros no representamos, los camiones de nosotros, el 10% de los camiones involucrados en accidentes de tránsito. Y las estadísticas están ahí. Eso quiere decir que usted tiene un protocolo correcto. Siempre que sucede algo, un accidente, lo primero que la prensa va y enfoca, si es de Fenatrado, sale el rótulo. Me quejo, no quiero con esto que se retrate a nadie, pero la doy la queja, porque solamente se dice Fenatrado.
y cuando son de otras empresas, aunque no se identifica, No tienen destacan una ese identidad, pero no procuran por lo menos de saber ¿Quién institución pertenece es. al camión? De igual manera, el Intran le ponemos ese material en la mano. Búsquese los niveles de accidentes que tienen cada empresa aquí. Porque aquí ustedes han visto Es una herramienta de trabajo. cómo de una forma muy inapropiada aquí se permite transitar con doble y triple cola. Sí, sí. O sea, nosotros no tenemos carretera para eso, por Dios. No la tenemos. Y a veces usted se encuentra con esa doble y triple cola en las autopistas, en el carril de la izquierda. Pero lo peor que hacen, que en ocasiones, por andar en canchanchanería, los choferes, usted se encuentra con 3 colas de esos, una detrás de la otra. Claro, y al lado de la otra. Sí, claro, y cuando se ponen en fila, 3 colas de esas, tú vas en un vehículo pequeño. No. Y estamos hablando de una longitud, de que un camión con un doble trailer, estamos hablando de aproximadamente 120, 130 pies de longitud, un solo. Sí. Un solo. Cuando tú lo multiplicas por 3, estamos hablando de casi 400 pies de longitud. ¿Cómo tú en un vehículo pequeño te arriesgas? Déjame rebasarlo. Pero tampoco van a la velocidad que tú puedes ir. Es decir, que eso nosotros tenemos muchas cosas que arreglar en el sector transporte y nosotros estamos dispuestos a que lo que haya que corregir, nosotros como institución corregirlo. Claro, claro. Porque nosotros queremos, de una forma u otra, seguir brindando el servicio que brindamos a esta sociedad, a sabiendas de que quizá muchos entienden que nosotros no entendemos eso. Yo manejé mucho en camiones y todos los choferes de nosotros que manejan camiones, sus esposas andan en un vehículo liviano, sus hijos andan en un vehículo liviano o en una motocicleta, su papá, su mamá. Es decir, que nosotros no somos ajenos a esa sociedad a la que brindamos estos servicios. Lo que sucede es que, como les decía, la falta de educación vial, a veces hay situaciones que se le presentan al camionero donde no encuentra qué hacer. Miren lo que hemos visto en muchas ocasiones, que un camionero va en la autopista en un lugar donde no está supuesto a tener ningún obstáculo, se encuentra en una curva en hora de la noche y se ha cometido tantos errores que miembros de la DGC, estando envueltos en un accidente de tránsito, no se han procurado por poner la señalización a una distancia prudente para que el que venga no... ¿Y cuántas coaliciones no hemos visto de vehículos que se encontraron con un accidente y ya no encuentran qué hacer? Porque se encontraron... No, la educación vial es completa, porque no hay quien tenga más queja que de los motoristas, porque hay que andar cuidando los motoristas. Hay que andar los delivery, los motoristas en la carretera y en todas partes. Pero recuérdate que el motorista, todo el que lo usa, es por la facilidad de trasladarse rápidamente de un lugar a otro. Y el bajo costo del combustible. Pues sí, para la parte de bajo costo es el que te coge en un semáforo. La movilidad. Y la movilidad es rápida. Pero a eso, mécale también, tú tienes que ligarlo con el taxista. El taxista en 3 minutos tú ahí. Ya usted sabe, a veces a una distancia de 10. Eso es terrible, es completo, entonces, es todo el mundo que entonces, tiene que... Es lo que digo, tenemos que reajustarnos todo, pero también nosotros los que andamos en vehículos privados, yo soy de lo que entiende que también tenemos unos niveles de imprudencia, porque siempre salimos no calculando el tiempo a la hora de llegar ni las dificultades que tenemos, sino que el que quiero cruzar soy yo. Aquí no hay nadie, aquí tú no ves como los países desarrollados, que tú te encuentras un semáforo que tiene un problema con una luz y tú ves cómo ellos mismos se ordenan. Cruzaron 2 de este lado, van 2 de este. Sí. O sea, aquí no es posible. Aquí aún con la luz y el AME ahí, o el DGC, vamos a claro. Ya aún así, ahí viene el problema, ahí viene el rebú con puño, como le llamarían. Déjame darte otro elemento de la observación. Yo tengo una pregunta bien, pues no ha contado el tiempo con Ricardo. Nada más otro elemento, porque los estudiosos y los que están involucrados en las áreas tienen que tener las informaciones que a veces no se dan cuenta. De afuera, de la Hay población. personas, por ejemplo, que salen a su trabajo muy temprano para llegar a tiempo. Y cualquiera cree que eso está bien. Pero ese señor que salió muy temprano para llegar a tiempo va al pasito a una velocidad imprudente, porque la baja velocidad en un tránsito acelerado también es una imprudencia. Sí, claro que sí. Entonces él sale tempranito y llega a tiempo. A ese no le preocupa que yo voy detrás de él. No le preocupa. Que me llamaron que mi mamá tiene un problema, que un niño tiene un problema. Yo salí a tiempo. Yo salí a tiempo porque yo tengo que llegar temprano. Entonces esos son de los puntos que a veces dice, pero como que son controvertidos, pero no que va, es que tiene que haber un ajuste de todo. Claro, eso es así. Ricardo, no quisiera que se me marche sin una preguntita en la parte política. Sabemos que ya en su condición no solamente sindicalista como diputado, también es un político. En estos momentos,
tenemos definido unas nuevas aspiraciones, alguna candidatura. ¿A quién estamos apoyando en el PRM? ¿En qué está Ricardo ahora mismo? Sí, fíjate, yo he sido coherente desde un principio. Yo apoyo a Luis Abinader. Muy bien. Yo tengo un compromiso político con Luis. ¿En qué consiste el compromiso político con Luis? Yo no había participado en política nunca. Y nosotros estábamos conformando un partido, los camioneros llamaba el PEN, sí. Partido de la Esperanza Nacional. No fue aprobado, hicimos acuerdo con el PRM y yo conseguí esa candidatura aproximadamente 3 meses antes de las elecciones. Yo no había participado en política nunca. Sí. Entonces, el primer candidato con el que compartí esa experiencia fue con Luis Abinader, ya como candidato del PRM. Entonces, ha habido un acercamiento entre nosotros, no ha habido nunca ninguna diferencia y eso me lleva a sentirme identificado con Luis. Pero además, nosotros hemos visto que Luis tiene buena propuesta, que Luis es un político que hasta ahora podemos decir es uno de los más limpios, más sanos en todo el sentido de la palabra que tiene la población, muy capacitado. Es decir, que nosotros entendemos que el pueblo dominicano necesita a un Luis Abinader para el 2020 como presidente. No, y además los números lo colocan el principal de la oposición. ¿Qué le parecen esas encuestas a ustedes? Luis es el principal de la oposición, pero además, agrégale, que Luis está por encima de todo lo posible del PLD. Las encuestas lo dan por encima de todo, por separado. Recientemente así se lo pone a Leonel Fernández por encima de él. Sí, pero recuerden ustedes que siempre hay encuestadoras que tienen su candidato preferido. Eso no es secreto para nadie. Sí. Pero la realidad es que el pueblo dominicano entiende que ya se agotó el tiempo del Partido de la Liberación Dominicana. Ya el pueblo dominicano entiende que se necesita un relevo. O sea, ya llegó la hora de que el PLD tenga que pasar a la acera de frente para que también lo que se vea, lo que se siente siendo oposición. En Sánchez Ramírez, su provincia, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son los trabajos para fortalecer esas aspiraciones? Fíjate, nosotros como diputados en la provincia de Sánchez Ramírez hemos tratado de cumplir a cabalidad con lo que nos manda la Constitución de la República, que es la de representar, fiscalizar y legislar. Nosotros, en cuanto a lo que es legislar, hemos llevado a cabo muchos proyectos de resolución y proyectos de leyes, no solo proyectos de ley en beneficio, que vengan en beneficio de la provincia de Sánchez Ramírez, sino del país. Porque yo soy un diputado por el PRM en representación de la provincia de Sánchez Ramírez, pero yo soy un diputado de la República. Yo estoy para representar a lo que es la República Dominicana entera como congresista. Yo también soy un legislador nacional. No, y además de sectores específicos sociales, fíjate, vos representante de los camioneros, que hay que adicionar ahí. El sector transporte, nosotros también lo representamos allí dignamente en lo que es el Congreso. Pero ya de lleno a la provincia, nosotros nos hemos dedicado, creamos una fundación, que se sepa esto, una fundación cerrada, o sea, una fundación que hasta ahora no ha recibido un peso de nadie, de ninguna institución, de ningún amigo, de ningún político, de ninguna entidad, ni pública ni privada. Y nosotros allí brindamos servicios de carro fúnebre, ambulancia, camiones cisterna. También tenemos, pues, como soy del área de transporte, tenemos equipo amarillo y intervenimos mucho arreglando caminos y eso. En fin, hemos tratado de mantenernos activos en la provincia porque son oportunidades que a ti te llegan a la vida y tú no debes desaprovecharlas. Tú tienes que tratar de buscar la forma de resolver algún tipo de problema, porque el liderazgo, la base del liderazgo es tú sentirte bien con hacer cosas por los demás. O sea, el desarrollo de los demás es lo que a ti, la satisfacción propia cuando tú haces algo para que alguien se desarrolle, para que alguien pueda crecer, para que alguien pueda funcionar. Esa es la mayor satisfacción de una gente que se entienda que debe tener o que tiene algún nivel de liderazgo. ¿Este trabajo va a permitir que Ricardo siga siendo diputado o hay otra candidatura o otra posición que intentaría aspirar en el futuro? Fíjate, nosotros estamos concentrados en estos 4 años como diputados. Nosotros asumimos el 16 de agosto del 2016 como diputados. El 16 de agosto del año 2020 concluye nuestra etapa de estos 4 años como diputados. Ahora bien, antes de, ya nosotros tomaríamos la decisión si aspiramos a diputados
si aspiramos a otra posición o si decimos vamos a quedarnos solamente en el transporte. Excelente. Ya es una decisión que se tomará a futuro. Un poquito más adelante, ¿verdad? Qué bueno. Pero qué bueno. es importante que las personas, como dices, que ejercen y dan ese servicio a la comunidad, se mantengan en un nivel de preeminencia para poder seguir brindando el servicio. Si en la posición que está puede seguir, muy bien. Porque no es, a veces no ser general, puede ser un buen sargento y haciendo su servicio. Sí, los servicios que nosotros brindamos los hacemos con perfil bajo, o sea, nosotros no nos vamos a aprovechar de la necesidad ni de la debilidad de un pueblo tan necesitado, de la humildad de una persona que usted le ayuda a resolver un problema, no importa del nivel que sea. A mí nadie me va a ver de que bienvenido, yo lo voy a resolver tal o cual problema, y que no es lo más de que una foto al lado de él. No, ese no soy yo. Excelente, Ese no excelente, soy yo. qué bueno. Ahí yo no llego. Excelente. Yo los servicios que hago, lo hago llegar a través de un equipo que tengo que me trabaja, que me funciona. Nadie puede decir que me ha visto a mí tomándome una foto, excepto una actividad deportiva, con unos deportistas, me dan una cuestión, pero que yo voy a abusar, pues son unos abusadores. Excelente. Que van y de la necesidad Hacer de una persona, propaganda, hasta con una fundita de comida, o sea, yo no sé cómo se prestan Qué para bien, ello. qué bueno. Yo no, los servicios que yo puedo brindar, que yo puedo ayudar a la gente, mi satisfacción es yo sentirlo, de que lo hicimos y que la persona que lo recibió se sienta bien, si lo quiere agradecer a mí, si no, pues también. Pero yo tengo mi conciencia tranquila y es lo único de la que no me quiero separar. Excelente. Porque siempre digo que al final de mis gestiones sé que habré perdido muchos amigos, pero siempre me quedará uno. Mi conciencia. Esa yo no la negocio. Excelente, qué bueno. Excelente. Señores, una interesante Gracias por esa entrevista. palabra. Claro que sí, claro que sí. No solamente conocer al camionero, al diputado, al político, sino también al ser humano que es Ricardo de los Santos. Ricardo, muchísimas gracias. Interesante entrevista. Señores, nos reencontramos Y gracias mañana. por sacar de tu tiempo para estar aquí. Claro, no, y agripado, Gracias, agripado, porque está haciendo Gracias a ahorita ustedes, de verdad que ahora mismo tengo una fiebre. Sí, sí. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, siempre que así lo consideren, pues estaremos con ustedes por aquí. Para nosotros ha sido un verdadero honor compartir este espacio con ustedes. Muchas Gracias, gracias, hermano, Ricardo. gracias. Señores, sin más palabras, totalmente satisfechos. Concluimos con nuestro propósito de llevar a ustedes comunicación positiva. Nos encontramos mañana en su canal 24. Recuerde suscribirse a nuestras redes sociales @EnfocadoTV. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Ricardo, gracias. Dios mediante. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.